cuando abordamos un gráfico desde cero como este, ¿no? Vale, ¿qué hacemos aquí? ¿Esto qué es? Vamos a identificar dónde están las últimas estructuras. Se puede decir que tenemos esto, que tenemos esto, que tenemos redistribuciones, ¿no? Continuas redistribuciones. Yo no quiero comprar aquí. Nadie puede querer comprar aquí. Si no vamos a creer que esto va a ser un giro en V que va a generar este cambio, a ver, a mí ya es que me da miedo porque al final siempre tienes que ir con la coletilla de que cualquier cosa puede pasar en el mercado y en cualquier momento. Pero en este contexto, yo como mínimo le tengo que exigir al mercado que me desarrolle una estructura aquí, que me haga algo. Una estructura lo suficientemente duradera como para intuir que le pueda hacer frente a esta región. Las estructuras nos van a determinar el control del mercado. En el momento presente, nos vamos aquí y veo cuál es la última estructura y cuál es el último contexto. El contexto bajista, porque viene de, además de caer, viene de redistribuir, ¿vale? Entonces, aquí lo más sensato sería seguir buscando continuaciones bajistas. Para ello, a lo mejor me marcaría incluso este pivote y esperaría esa sacudida para buscar a continuación. Esa sería mi principal enfoque operativo en un gráfico como este, en el que está cayendo a plomo. O sea, yo aquí no puedo nunca querer comprar, porque haya visto una poca entrada de volumen y una breve reacción alcista. Fijaos las últimas reacciones alcistas. Esta, 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 ¿vale? O sea, está dentro de la normalidad de lo visto previamente. Esto no es una R que digas, "Bum", un movimiento como ese. No lo es. Esto es un contexto de debilidad. Lo más importante es que entendamos el contexto. El contexto nos va a ayudar, pero sobre todo te va a ayudar a no posicionarte en el lado equivocado del mercado. Y el lado equivocado en este caso sería querer comprar. Y ahora podemos aparecer y decir, sí, pero ha caído mucho y en algún punto tiene que girarse o no. Una de las dinámicas o una de las fuerzas del mercado que debemos comprender es que hay que favorecer la inercia que tiene el propio mercado. Que lo más probable es que el mercado se siga moviendo en la dirección en lo que lo viene haciendo. Y si esto viene redistribuyendo y cayendo, ¿por qué ahora tiene que subir? No ha pasado sustancialmente nada como para eso. Para valorar eso, yo me esperaría como mínimo a que haga una estructura, aunque tenga este tamaño o esta duración. Si a lo mejor tiene ese tamaño, esa duración, empiezo a ver disminución en el volumen y veo que me sacude, pues a lo mejor ya digo, vale, esto ha caído mucho, pero tengo un input muy importante a favor, y es que se ha construido una causa lo suficientemente interesante, importante y con las suficientes huellas acumulativas como para hacer girar el precio. Esa es la idea. Y todo lo que no sea eso, no podemos querer buscar compras aquí. Es un error, aunque te salga bien. Porque lo más normal, y cuando digo eso es que me refiero a que lo más normal es que a largo plazo, si tú compras en mercados que están cayendo, es que palmes, porque lo más normal es que el mercado siga cayendo. Porque nos movemos bajo el principio de causa y efecto. 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 Vamos a esperar a que se desarrolle una causa. Esa es mi idea. Vale, entonces yo aquí comprar no compraría, en todo caso buscaría ventas. Y solo compraría, como digo, si veo que se desarrolla la suficiente acción del precio, se crea un rango con las suficientes características a favor del lado comprador que me sugiera que se puede rotar. Gráfico diario, contexto bajista. ¿Qué quieres hacer? Vender. Contexto bajista, yo voy a vender. ¿Dónde vas a vender? Voy a esperar a que se genere un pivote, que se genere un máximo relevante y a partir de ahí utilizar ese máximo como zona operativa para buscar posteriormente la sacudida. ¿Vale? A lo mejor este máximo. Si ahora el mercado cae y me confirma esto como pivote, me lo marco, me lo identifico. ¿Vale? Otra opción es que tú bajes de marco temporal, si quieres, como digo, al gráfico horario de 2 horas y aquí pues busques una estructura menor. Es otra opción. Que busques una estructura y que empieces a ver características distributivas. Y aquí, apoyado del contexto macro, que hemos dicho que es bajista, buscamos una oportunidad de venta. Pero aquí ya tienes la problemática de que el mercado te puede estar, en el mercado, en este gráfico, te puede estar diciendo otra cosa. A lo mejor estás viendo esto como acumulativo, pero sabes que el contexto es bajista. Por eso yo aquí, por mucho que vea esto acumulativo, yo no compraría. Un poco la problemática también de trabajar con múltiples marcos temporales. Yo por mucho que vea que en una estructura de 5 minutos esto es acumulativo, yo aquí no voy a comprar. ¿Cómo voy a comprar viendo esto? Si lo más normal es que caiga.
o que siga cayendo. Vale, al principio, centraros en un marco temporal e intentar buscar tanto el análisis como la operativa, como hacer la gestión, y hacer la gestión me refiero a la ubicación tanto del TP como del stop loss en ese marco temporal. Ya tendrás tiempo luego de bajar. Esa es mi Rubén, idea. buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante. Héctor Acuña desde Ecuador. Oye, Y Rubén, sin dime. embargo, eh, en el curso tú enfatizas mucho de esos giros en B, siempre ir a favor de esos giros en B. Aclárame un poquito esto, por favor. Sí, pero cuando tenemos una estructura en curso, o sea, cuando ya tenemos cierta causa construida, imagínate que estamos dentro de este rango. Esto es otra cosa. O sea, que esto suceda aquí es justo lo que buscamos, como ese evento de sacudida, ¿vale? Esa reacción, esa rotación alcista. Pero fíjate dónde estamos aquí. Aquí no, aquí estamos por debajo de esto. ¿Vemos la diferencia? Claro, claro, perfecto. Gracias, Rubén. Eso es clave. O sea, efectivamente, como dice Héctor, yo en el curso siempre voy a abogar por esperar este tipo de comportamientos, pero esto no aislado en cualquier parte del mundo, en su correcto contexto. Y el correcto contexto es ese, que veamos una lateralización y que veamos ese giro, shakeout. Y aquí las probabilidades de que esto tire para arriba son mayores. Pero esto como evento que va a girar el mercado de por sí, o sea, entender esto como el evento acumulativo, yo eso no lo concibo, porque alguna vez pasa, pero no es lo normal. Y ojo, y yo me voy a adaptar, y os lo voy a poner más complejo todavía. Si sucede eso que digo que es poco probable que suceda, ¿sabéis cuándo yo voy a tomar acción de eso? Esto está cayendo, ¿no? Y de repente hace fum, fum, y sigue subiendo. Vale, pues cuando el mercado me haga una lateralización aquí, a lo mejor si me sucede esto mismo aquí, ahí sí que compro ya. ¿Entendemos la diferencia? Que ya estoy aquí arriba, ya estoy posicionado por encima de esto. Y al final mi análisis se adapta a lo que sucede. Y en este punto presente, aquí lo que ha sucedido, y si encima se ha acompañado con volumen mucho mejor, es una acumulación en muy poco espacio de tiempo. Es un esquema de giro rápido en V. ¿Recordamos los distintos tipos de giro? Recordamos que hay giros en V, en falla, en trampa y, y la estructura completa. Entendemos que son giros distintos. Sí, sobre todo que son giros después de una causa, ¿no? No, son una causa en sí. O sea, estos giros son una causa. Este es un giro, una causa, ¿vale? Un giro, entiendo, de un giro de bajista a alcista, ¿vale? O una rotación del mercado, pero esta es la causa. Causa y el efecto lo tendrá posteriormente. A lo mejor, a lo que iba es que a lo mejor lo que está sucediendo aquí es esa causa de tipo, se conoce en la metodología como hipodérmico, de tipo nube, violento, donde no te deja ningún tipo de comportamiento extra y el mercado rota todo y se va para arriba, ¿vale? No es lo normal, no es lo normal. Algo más de probabilidad tiene que suceda alguna de estas dos, ¿vale? Que el mercado haga esto y a lo mejor ahí sí que se vaya. El SP le gusta mucho hacer eso. No construye mucha causa, no construye mucha causa con dos movimientos y se va. ¿Vale? O un movimiento que se queda a medias y se va. Esos son causas. En este caso es de un giro nube y se ha ido. A lo mejor aquí te deja este momento de sacudida y se va, pero son causas, ¿vale? Todos son causas. Y nosotros lo que fundamentalmente trabajamos y es lo que nos da más confianza es la estructura más lenta. Es esta. Por eso siempre estamos buscando este tipo de estructuras. Las estructuras lentas no siempre aparecen, pero sí son las que más confianza nos dan a la hora de operar. ¿Por qué? Porque entendemos que el mercado se mueve por esa dinámica de causa-efecto, esfuerzo-resultado. Y lo normal, y sobre todo en dinámicas muy bajistas, o cuando el mercado está muy direccional hacia un lado, está muy desequilibrado hacia un lado, es que se construya una causa y que consuma más tiempo. Por eso me parece muy poco probable, que no imposible, a que el mercado desde aquí se gire ya automáticamente, porque viene cayendo mucho, mucho, mucho. Entonces, lo más sensato en ese punto, en un mercado de tanta debilidad, es esperar una estructura lenta, como las que propone la metodología. Esto no quita, como digo, que pueda aparecer una de las otras y se vaya. Pero si aparece una de esas y se va, como es aquí, que aparece una de estas y se va, aquí ya buscaré yo entrar. Ahora sí, a favor de los largos, pero porque ya estamos por encima de esto. ¿Entendemos la idea? Yo no me voy a aprovechar, en primera instancia, no me voy a aprovechar de esto.
Pero mi análisis, en cuanto yo vea eso y vea que el mercado está cotizando por encima, va a cambiar y va a decir, ojo, no te has aprovechado de esta acumulación, pero el mercado ya te está diciendo que hay un contexto de fortaleza, que el contexto es alcista, que lo que tienes que buscar son compras, porque estamos ya a favor de esto, independientemente de que tenga mejor o peor pinta. Pero esto es una acumulación, porque el mercado está aquí. Y de que es preferible dejar perder una ocasión a perder dinero. Y esto lo aprenderá la gente cuando pierda dinero. O sea, yo prefiero no ganar dinero aquí, aunque esto se vaya ahora, a entrar aquí en compra y perder. Porque mi fundamento de trabajo es el dinero, es el capital. Yo necesito capital. Claro, Entonces claro. solo voy a arriesgar el capital cuando vea que la oportunidad tiene probabilidades de éxito. No Es que, cuando yo crea o sienta o me parezca que a lo mejor gira. es Yo que, tengo que ver huellas potentes y poderosas que me digan, espabila que se va. Pero si no, no voy a entrar. Es evidente.